Muchas bendiciones, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal del pastor Joyce Sánchez. Queremos agradecer a Dios por una oportunidad más de estar con todos ustedes a través de este medio y poder compartir un poco más de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos compartiendo un tema de orden escatológico, las 70 semanas de Daniel. En este tema yo voy a dar mi apreciación sobre lo que yo entiendo del tema de las 70 semanas de Daniel, y quiero hacerlo de una forma sencilla, corta, con un esquema y utilizando la misma Biblia para entender lo que nos quiere expresar allí. ¿Okay? Muchas veces cuando se habla de este tema pareciera que estuviésemos hablando de un monstruo de 1000 cabezas, porque se han escrito libros, apartados, congresos de escatología, diferentes maestros dan sus posiciones, personas muy estudiadas en el tema, pero cuando terminamos de leer esos libros y esos capítulos y esos apartados, a veces quedamos prácticamente sin entender. ¿Por qué? Porque este tema requiere mucho de interpretación. Pero vamos a lo que realmente la Biblia dice, y al final de la lectura usted se dará cuenta que es más fácil de lo que pensamos. Lo primero que yo quiero que usted vea conmigo aquí, lo primero que yo quiero que usted comprenda, es que las 70 semanas de Daniel ya tuvieron su cumplimiento. Aun cuando muchos nos quieren decir, sobre todo un sistema llamado sistema dispensacional, que es ese que usted está viendo aquí en este esquema, nos quiere decir que las 70 semanas de Daniel no se han cumplido del todo, sino que se cumplió hasta la semana 69, faltando aún, es decir, la semana 69 corrieron, se paró el reloj y allí entonces se va a activar nuevamente cuando Cristo venga, dando lugar a esa última semana de 7 años que ellos la ubican aquí. ¿Ok? Y entonces quedando esa última semana con un cumplimiento futuro. Y se dice que todavía estamos en un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, y ese paréntesis se va a cerrar con el cumplimiento de esa semana en el futuro. Pero lo que yo quiero que usted vea aquí conmigo hoy es que las semanas 70 de Daniel ya fueron cumplidas, ¿ok? Es uno de los enfoques principales. Y podemos entender el tema de la semana 70 a través del contexto del tema del capítulo que nosotros estamos leyendo, a saber, Daniel capítulo 9, a partir del versículo 20. Nosotros podemos ver todo lo que tiene que ver con el contexto de la semana 70. Entonces, vamos a hacer una lectura comprensiva a partir del versículo 20 hasta el versículo 27, y luego usted mismo se dará cuenta por usted mismo, con una lectura, si realmente estas semanas se cumplieron o no se cumplieron. Entonces vamos a leer. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aún estaba hablando en oración y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, hay unas que dicen ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre lo desolado. ¿Ok? Entonces vamos a entender desde un principio. Antes de continuar con la lectura, quería hacerles ver, como dije al principio, que existe un sistema de interpretación llamado sistema de interpretación dispensacional, que es uno de los más populares. De hecho, ha sido más popularizado por una Biblia llamada Biblia del doctor Scofield. ¿Ok? Y ha sido bien popularizado porque las notas al pie de página de esta Biblia nos dan esta comprensión dispensacional, pero realmente es una comprensión correcta. Bueno, vamos a lo que realmente la lectura bíblica nos dice. Antes de pasar a la lectura, vamos a entender lo siguiente. En este sistema dispensacional nos encontramos primero que el Señor, una primera venida que ya se efectuó. Ahí entendemos, claro, yo también concuerdo con que la primera venida del Mesías ya vino, ya se efectuó. Luego estamos en este periodo actual, o que se le llama paréntesis de la gracia o puerta de la gracia, ¿ok? Estamos ahí, eso ahí no hay discusión ninguna. Solo que entre la primera venida aquí y la segunda venida aquí, este sistema de interpretación dispensacional dice que va a haber un arrebatamiento secreto. Ahora, ¿es bíblico esta doctrina de un arrebatamiento secreto cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, que será como el relámpago que sale del oriente y se pone al occidente? Es decir, es bien palpable, bien visible, que todos los que lo atravesaron y los que lo atravesaron con la lanza lo mirarán. Entonces, ¿cómo es que es un arrebatamiento secreto? Un evento que será como ladrón, que será con trompeta de Dios, con un aviso, va a haber un anuncio grande de su venida. ¿Cómo es que hay un arrebatamiento secreto? Entonces ellos dividen esta segunda venida en dos partes: la segunda venida en sí y un arrebatamiento secreto. O al contrario, el arrebatamiento secreto primero y la segunda venida en sí. Ahora mi pregunta, si Él ya vino aquí la primera vez, y esto también es una venida, donde esto también, Él vino aquí, el Señor Jesús ya vino aquí, ¿cierto? Ahí estamos todos de acuerdo. Luego este arrebatamiento secreto, Él viene a buscar a una gente, a esta iglesia aquí que ellos dicen. Y luego hay una venida que ellos sí le llaman la segunda venida. Yo estoy contando tres venidas, pero para ellos no. Para ellos es una división de la segunda venida. ¿Realmente lo dice la Biblia eso? No. Hebreos capítulo 9, versículo 26 y 27, dice que el Señor vino la primera vez con relación al pecado, a expiar la humanidad, y aparecerá por segunda vez en gloria para buscar a los que le esperan. Hebreos 9, 26 y 27 dice eso, aparecerá por segunda vez a buscar a los que le esperan, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el Señor solamente me habla a mí de dos venidas, la primera que se efectuó y la segunda que estamos esperando, donde Él viene a establecer su reino aquí en la tierra y a gobernar. Después viene y hace el juicio final, y entonces allí después del juicio final ya es otra historia. ¿Por qué estoy hablando del sistema dispensacional cuando me refiero al tema de las 70 semanas? Y el tema de las 70 semanas ya es un tema cumplido. Porque según este sistema de interpretación dispensacional, para ellos no está cumplido. Para ellos se paró en la semana 69 y la última semana va a tener cumplimiento exactamente aquí. 7 años de tribulación. Es allí donde ellos dicen que esa semana el reloj profético se paró en la semana 69 y va a comenzar a andar, a correr nuevamente en la semana 70. Pero realmente es lo que dice la Biblia eso. Y ellos dicen así, que el anticristo va a estar aquí en cuanto la iglesia está en el cielo arriba. La iglesia está en el cielo. Esta iglesia está en el cielo porque ya se fue. Entonces aquí se va a desatar 7 años de gran tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Y a la mitad de estos 3 años y medio, entonces el anticristo, un anticristo, dicen ellos, que va a hacer alianza con muchos y tal. Entonces ve que todo eso, todo lo que nos dice Daniel aquí, ellos lo colocan aquí para el final de los tiempos. Y vea que en estos 7 años de tribulación está incluyendo gentiles, está incluyendo las naciones, está incluyendo todo el mundo. Cuando usted lee aquí conmigo en lo que el ángel le dijo a Daniel en el tema, le dijo lo siguiente, ese ángel le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? ¿Y cuál es la santa ciudad?
y el pueblo de Daniel dice que están determinadas sobre tu pueblo. Entonces eso no tiene nada que ver con las otras naciones. Entonces ellos colocan todo eso como siendo cumplido aquí en estos 7 años de tribulación. Entonces, por eso es que quise mostrarles un poco lo que el sistema dispensacional nos ofrece. Después ellos dicen que después de la segunda venida viene el milenio, después el juicio y después el cielo eternamente y para siempre. Y aquí en la tierra no sé qué va a pasar, porque si el Señor va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, yo no sé para qué entonces lo va a hacer. Pero ellos dicen que la gente se va para el cielo eternamente y bueno, eso eso es lo que este sistema de interpretación nos ofrece. Entonces ¿cómo podemos entender fácilmente el tema de las 70 semanas? Primero por el contexto, porque cuando usted se va al versículo 1 del capítulo 9, que es el que estamos estudiando, usted ve que Daniel estaba hablando en un contexto de una cautividad. Él estaba orando. ¿Por qué? Porque estaba acabando los 70 años de cautividad que la nación de Israel tenía en Babilonia, y Daniel estaban faltando escasos 2 años, y Daniel estaba buscando en las profecías, orando y buscando en las profecías de Daniel, ayunando, de Jeremías, perdón, sobre cuándo irían a acabar esos 70 años de cautividad. Cuando él espera que esto acabe, inmediatamente Dios le dice: no, Daniel, no está terminando, viene otra desolación sobre tu pueblo. Entonces Daniel ora y confiesa los pecados estos que llevaron a la nación a la cautividad. Eso lo puede ver usted en Daniel capítulo 9, versículo 3 al 20. Daniel comienza a confesar esos pecados y a decirle: Señor, mira, por nuestra culpa no guardamos el pacto, no guardamos el convenio. Entonces Daniel tenía la expectativa de que pronto iba a acabar estas 70 semanas de cautividad. El Señor le dice: no viene otras desolaciones sobre tu pueblo, y yo vine para darte entendimiento. Entonces él le dijo que en la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Por qué están hablando sobre tu pueblo? Porque eso se estaba dando en un contexto judío. En un contexto judío. Mire lo que le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No es más ni menos, sino 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo, las personas, el pueblo de Israel, y sobre la ciudad. Es decir, los juicios que vendrían abarcarían a las personas y a la ciudad, lo cual vemos que ya pasó. Ahora, aquí nosotros vemos, es importante que nosotros veamos aquí, sobre quién están determinadas esas 70 semanas, para quién fueron dichas, para el pueblo de Daniel y para la santa ciudad. ¿Eso quién es? Jerusalén. Primero fue dicho para ellos. Segundo, ¿para qué? ¿Cuáles fueron los propósitos de las 70 semanas? Esas 70 semanas que estaban dadas sobre la nación de Israel iban a cumplir un propósito. Eran 4 propósitos. Primero, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Eso es un solo propósito: terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Usted puede ver esto en Hebreos 9:26. La Biblia dice que el Señor apareció para quitar de en medio al pecado. El Señor le quitó el poder al pecado. Eso lo puede ver también en Hebreos capítulo 2, versículo 15. El Señor vino para expiar la iniquidad. Isaías capítulo 53, versículo 11. Para eso fue que el Señor vino, para expiar la iniquidad. Y yo pregunto, ¿será que esto no lo ha hecho el Mesías todavía? Ve, es importante. También para traer la justicia perdurable, que fue uno de los aspectos que el Señor vino a implantar aquí en la tierra. Para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese santo de los santos? Jesús, que fue ungido cuando él agarró el rollo y dijo: el Espíritu de Jehová, y en Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanarlo, a levantar a los cautivos. Y después al final dijo: a predicar el año agradable del Señor, que era el año de jubileo, que se estaba cumpliendo en el Mesías, porque la semana 70 terminaban en el Mesías príncipe, y eran 490 años. Y las siguientes semanas posteriores al año 490, que era 10 veces 49, ¿cierto? Es decir, 10 veces 10 jubileos, que los jubileos eran 50 años, usted puede ver eso en Levítico. Entonces venía el año agradable del Señor, el año de la restitución, el año del jubileo donde las personas, los judíos celebraban una fiesta porque era el año de la libertación, ¿ok?
Entonces ellos estaban esperando eso y al final se cumplió ese jubileo en el Mesías. Todo eso se cumplió en el Mesías. Entonces Él vino. Los propósitos de las 70 semanas eran para terminar con la transgresión, poner fin al pecado, Hebreos 9:26, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, se consumó todo este propósito. Usted puede ver esto en Hebreos 9:26 al 28, Isaías 53:11 y 12, Primera de Juan 3:5, Tito 2:14 y Hebreos 1:13. Entonces, en el contexto que me está hablando, esas semanas estaban dadas y tenían un propósito específico, ¿ok? Entonces entendemos la semana 70 por el propósito para el cual ellas fueron dadas, y esas iban a llegar hasta el Mesías, porque cuando usted me dice a mí que las semanas eran dadas para terminar con la transgresión, poner fin al pecado, si entonces la semana 70 no se ha cumplido, entonces todavía estamos en pecado. Entonces todavía no se ha acabado con la iniquidad, todavía no se ha puesto fin al pecado, todavía no se ha acabado con la transgresión, todavía Cristo no ha muerto entonces. Porque nosotros vemos más adelante que es a la mitad de la semana, el Señor Jesús muere. Aquí está, a la mitad de la semana, después de las 62 semanas, ¿cierto? Se quitará la vida al Mesías. Y cuando el Mesías da su vida, ¿qué hace? ¿Qué hace el Mesías cuando da su vida? Termina con el pecado, pone fin al pecado, expía la iniquidad y trae justicia perdurable. Y es ungido cuando Él recibe ese rollo y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso ya se cumplió, amados. Esos 4 propósitos de la semana 70 ya se cumplieron. Bien, entonces, Él le dice, están determinadas 70 semanas de año, ¿cierto? Ya habían pasado por 49, por 70 años de cautividad, luego venían 70 semanas. Él divide esas semanas en 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas que era para restaurar y reedificar la ciudad, y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, hasta que el Señor llegara en aquel burrito, en aquel asno de carga, siendo proclamado como rey de los judíos. ¿Okay? 70 semanas de año, ya que el pasaje no nos da lugar para entender que eran semanas de días, sino semanas representativas de años. 70 semanas por 7 días cada semana o 7 años, estamos hablando de 490 años, que comienzan más o menos, vamos según este esquema aquí, en el año 455 o 457 antes de Cristo. Entonces tenemos un grupo de 7 semanas, como lo vemos aquí, un grupo de 7 semanas y otro grupo de 62 semanas. 7 semanas más 62 son ¿cuánto? 69 semanas. Y nos queda una última semana aquí por fuera. Esa última semana, ¿qué pasa en esa última semana? Es cuando el Mesías es muerto, no por sí, porque Él no se puede matar al mismo, sino que alguien que viene, quita la vida, el príncipe de un pueblo. ¿Quiénes matan a los judíos? ¿Quiénes matan a Jesús? A pesar de que los judíos lo dicen, crucifíquenlo, son los romanos que lo crucifican. Entonces el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya vamos a ir para allá. Entonces vemos aquí un grupo de 7 semanas y un grupo de 62 semanas. ¿Para hacer cuánto? 69 semanas. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Lucas 4:18 nos da cumplimiento de esta palabra, donde Él dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ya el Maestro fue ungido, ya acabó con el pecado, ya quitó de en medio el pecado, y por eso nosotros tenemos acceso al Padre. Entonces le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén, eso usted lo puede encontrar en Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26. Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26. Usted puede ver esa orden que fue dada por Darío allá para reconstruir la ciudad. Eso fueron 7 semanas que son correspondientes con 49 años. Usted lo puede ver aquí. Luego tenemos 62 semanas haciendo 434 años.
434 años más 49 años nos da un total de ¿cuántos años? De 483 años. ¿Que llegan a dónde? Vamos a ver lo que dice aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya no entró en la ciudad santa y habían palmas y le decían el rey de los judíos. Jesús no entró. Fue proclamado como Mesías príncipe. Es más, ellos lo reconocieron como el rey de los judíos para cumplir el propósito del Señor. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Las primeras 7 semanas son las que tienen que ver con la restauración de la ciudad y de la plaza. ¿Cómo podemos nosotros saber que esto pasó? Porque usted va a buscar en Nehemías 4, del 16 al 23, y ahí vemos cómo se edificó la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Y cómo eran tiempos angustiosos? Porque las personas trabajaban con una mano y con otra mano empuñaban espada. Se reconstruyó el templo, ¿ok? Ya se reconstruyó. A ese fue el templo donde se dijo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y toda esa historia que usted la puede encontrar en Nehemías 4 del 16 al 23 y Esdras del 7 del versículo 12 al 26. Bien, entonces desde ese momento aquí tenemos 49 semanas y 49 años y 434 años. Eso nos da un total de 483 años, faltando todavía una semana. ¿Cierto? Entonces vemos dos grupos, 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas, versículo 26, después de las 62 semanas, 7 más 62 son 69, después viene la semana 70. Es aquí entonces donde estamos. Ya esto se cumplió y estamos aquí. ¿Ok? Entonces estamos aquí. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí está. Ahí vemos a Jesús. Jesús es bautizado en el año 26 en Cristo. ¿Ok? Y llega el reino del Señor. Isaías 61, Lucas 4 del 17 al 18, Mateo 12, 28, Lucas 19, 38, Mateo 28, 18 y 1 Corintios 15, 25. Usted puede ver todas esas citas para entender que el reino del Señor había llegado. Entonces aquí vemos el Mesías es bautizado en el año 26, ¿cierto? Eso todo es después de la semana 62, después de esta, primero esta, después la 62 y después estamos aquí en la última semana, ¿ok? Entonces en esa semana, a la mitad de esa semana se le quita la vida al Mesías. No por sí, porque él no se puede matar, lo matan los romanos. ¿Ok? Entonces eso ocurre en la mitad de la semana. Seguimos porque cuando me refiero a que había un príncipe que ha de venir que destruirá la ciudad y el muro, eso es como consecuencia del rechazo que la nación de Israel tuvo sobre el Mesías, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante al final de este tema. Y por una semana, 7 más 62 son 69 y una semana son 70. Y por una semana confirmará el convenio con muchos. ¿Quién confirmará el convenio con muchos? Entonces aquí el sistema dispensacionalista nos dice que aquí eso está aquí. Y que quien va a confirmar el pacto con muchos es el anticristo a la mitad de esta semana de tribulación. Por eso ellos dicen que hay un paréntesis entre la semana 69 que paró con el Mesías y la semana 70. Pero resulta que lo que nosotros estamos entendiendo aquí, según lo que la lectura nos está ofreciendo, es que en la semana 70 es donde el Mesías muere. Entonces, si el Mesías ya murió, ya la semana 70, la mitad de la semana 70, esa semana ya se cumplió. Y por una semana, versículo 27, confirmará el convenio con muchos. Eso nosotros lo vemos porque Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él hace una alianza. Vea, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificios. Se acabó el sistema sacrificial levítico. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda Él hizo perfecto a todos los santificados. Con una sola ofrenda. Entonces ya no hay más necesidad de ofrenda. Ya no hay sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque el Mesías con una sola ofrenda hizo perfecto a los que creían en Él. Entonces, con ese sacrificio, cesa el sacrificio, cesa la ofrenda. Jesús se ofrece una vez por todos para quitar el pecado. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá la desolación. ¿Por qué? Porque esa muchedumbre de las abominaciones es producto de la consecuencia del rechazo del Mesías. Ellos matan al Mesías,
matan al Mesías, y en el año 36 acaba la semana 70, se acabó. Solo que después iba a llegar más desolación. Dice que hasta que venga la consumación y se derrame lo que está determinado sobre lo desolado. ¿Eso iba a pasar cuándo? Nosotros vemos en Mateo 23, 36 al 39, que el Señor comienza a dar una serie de ayes sobre los escribas y fariseos y les dice: ustedes son culpables de la muerte de Abel y de Zacarías y de todos los profetas, y les enviamos profetas y todo. Y el Señor llora sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrejas a los que te son enviados. Entonces, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Por eso tu casa será quedada desierta y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 23, 36. Y en Mateo 24, 34 comienza a hablar sobre todo lo que le iba a acontecer a esa generación, y eso se cumplió ¿cuándo? En el año 70 del primer siglo. Entonces vea que eso fue como consecuencia de la muerte del Mesías, porque no terminaba allí, iba a haber una consecuencia. Y todo se terminó, se consumó en el año 70, cuando las tropas de Tito, fíjense que no era el emperador Tito, sino no era el emperador, era un general. Por eso es que se le llama el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí lo dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces vea cómo el Señor, y a la mitad de la semana, y por una semana confirmará el convenio con muchos. Eso se refiere a los gentiles. Juan 1:1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 15, del 8 al 21, usted puede confirmarlo. Efesios 2, del 11 al 19. Primero los Corintios 11, 25, él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces ya ahí se acaba la semana 70. Porque como consecuencia de matar al Mesías, viene lo predicho en Mateo 23, 33 al 36, y en Mateo 24, 34, y en Lucas 21, donde se dice que todo eso iba a venir sobre Jerusalén en esa generación. Jesús dijo eso en el año 30, 33, y en el año 70 se cumplió. Una generación dura 40 años. Y todo eso se cumplió en esa generación. Entonces ese Tito, que ese príncipe de un pueblo romano, y dice que era con inundación porque era un imperio, él representaba el imperio romano, que eran varios pueblos. Entonces nosotros vemos aquí que ese general era Tito, destruyó el santuario y el templo. En esa generación se cumplieron las abominaciones. Ahora yo pregunto, si dice que aquí que a la mitad de la semana, y por una semana confirmará el convenio con muchos, hablando de que el Mesías hizo una nueva alianza y que su vida él la daría aquí a la mitad de la semana. Y el propósito principal de la semana 70 era terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, hacer la visión y ungir al Santo de los Santos. Y el Maestro fue ungido, no solamente cuando dijo hoy se ha cumplido esta palabra sobre mí, que leyó el rollo allí y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. También nosotros vemos que hubo una mujer que lo ungió y enjugó sus pies con los cabellos, con un perfume. Él dijo: déjenla, que me está preparando para la sepultura. Y el Señor dijo: consumado es. Entonces, Él terminó con el pecado, quitó el pecado del medio, expió la iniquidad. Entonces, si esto no ha pasado, quiere decir que Cristo todavía no ha venido, nosotros todavía estamos en pecado, la maldad todavía no ha sido expiada, el pecado todavía permanece, el Santo de los Santos, que es Jesús, todavía no ha sido ungido. Entonces, tenemos serios problemas con esto. Entonces, la semana 70 de Daniel se cumplió en el Mesías, y como consecuencia de eso, hubo una extensión de esas consecuencias hasta el año 70, pero se cumplió. No estamos esperando una semana 70. No existe ni un versículo bíblico que me diga de manera, sin forzarlo, que me diga de manera implícita o explícita que exista un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. No existe tal paréntesis. Son continuos y se acaba en el año 70, se acaba en el sacrificio del Mesías y posteriormente en el año 70. Mis amados, esto es lo que la Biblia nos enseña al respecto de la semana 70 de Daniel. Nosotros lo podemos ver allí, como todo eso fue cumplido. Todo eso fue cumplido en Cristo cuando dijo: consumado es. Que Dios nos continúe bendiciendo. Los comentarios estarán abiertos. Usted puede preguntar.
puede comentar, que nosotros estamos aquí para eso. A veces intentamos acortar el tiempo de estos temas, pero son temas bastante complejos. Pero estamos a la orden para cualquier cosa. Habló para ustedes el pastor Joyce Sánchez. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, gracia y paz. Y no olvide de suscribirse, dejar su like y compartir este video con otras personas. Gracias y paz.